Último Consejo de Ministros antes de comenzar la campaña electoral, un consejo extraordinario que no estaba previsto y en que el Gobierno pretende aprobar una batería de medidas para hacer frente a la sequía. Vamos hasta la capital de España. Silvia Mascareño, ¿qué tal? ¿Ha trascendido alguna de estas medidas? Pues por ahora muy poco y solo de manera genérica. Eso sí, sabremos que hay ayudas directas a agricultores y ganaderos afectados por la falta de lluvia, que han perdido sus cosechas. La mayoría de esas ayudas vendrán de fondos europeos. También se va a ampliar la cobertura de los seguros agrarios. Se van a acelerar las obras en infraestructuras hidráulicas que son fundamentales para garantizar el suministro de agua e incluso se va a reforzar la prevención en riesgos laborales. Tal como anunció la ministra de Trabajo ayer, Yolanda Díaz, se prohibirá trabajar a pleno sol cuando haya olas de calor. Eso sí, una semana más, de nuevo, el socio de gobierno, la formación morada, Unidas Podemos, cree que estas medidas se quedan cortas. Ione Belarra acaba de reclamar en los pasillos del Congreso un verdadero escudo climático para proteger a toda España de la sequía que estamos sufriendo. Bueno, pues hemos hablado de esta situación meteorológica en la que nos encontramos, Emilia, esta sequía que ha pasado de ser cíclica a pertinaz. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Pues sí, porque antes ocurría cada cierto tiempo, incluso hemos hablado en esos periodos a lo largo de la historia en los que ocurría la sequía y ahora realmente estamos en sequía meteorológica, que hay varios tipos de sequía, pues la meteorológica, que es una de las más importantes y en las que se derivan las demás, pues estamos en sequía meteorológica desde finales de 2022. A modo de resumen, un poquito para hacer un repaso de cómo está la situación ahora, pues eso, sequía meteorológica desde finales de 2022, el primer cuatrimestre del 2023, enero, febrero, marzo y abril, el más seco de la serie histórica. La serie histórica comienza en 1961, es el más seco. Ha llovido un 54% menos, falta un porcentaje mayor de lluvia por caer en la misma época. Los embalses, ya lo contábamos ayer incluso, cada martes se renueva esa cifra, están al 48,9%, están a menos de la mitad en el 2022 respecto a ese año, 2 puntos por debajo, y eso que el 2022 había sido el año más seco. Claro, los embalses de media en toda España. Habrá algunas cuencas que tengan más, pero otras que estén muchísimo más abajo. De media en toda España, porque ya sabemos que la mitad norte, la vertiente cantábrica, sí que sube la media un poco. Sube la media un poquito, pero desde luego la comunidad andaluza y Cataluña en este caso la bajan de forma importante. Bueno, pues al 48,9% de su capacidad. Y ahora la gran pregunta, ¿cuál es? Pues, ¿qué va a pasar con los cultivos? Ya hemos visto que los daños son millonarios. ¿Qué va a pasar con los suministros? Ya se han recortado, pues en muchas partes. Hablabas tú hace un momento de que en Cataluña las piscinas ya se estaban prohibiendo llenarlas, incluso utilizando esa agua para regadío. ¿Qué va a pasar? En eso se traducen esas nuevas incógnitas, ¿no? Y para muestra un botón, Roberto, porque vamos a ver una imagen del programa Copérnicus, un programa europeo que nos vigila desde arriba con distintos satélites, con el Sentinel. Esto es mayo de 2022. Y esto es mayo de 2023. El color es totalmente distinto. Si se fijan, no es un problema ni de la pantalla, ni de... es un problema de que la Tierra se ha convertido cada vez, ha sido más árida, está más seca. Y los tonos verdosos que predominaban en Extremadura, que era esa zona, pues ahora ya no están. Y justamente la anomalía la tenemos aquí también por Copérnicus, 4 grados de anomalía, 4 grados de más se han registrado en el último año. Bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque creo que está lloviendo ahora mismo, ¿no? En algunos puntos de la península, Emilia. Bueno, pues sí, ahora mismo está lloviendo en Barcelona, o eso era lo que se preveía. No sé si podemos ir hasta allí en directo. Lo vamos a ver ahora, porque antes vamos a hablar con Samuel Wiener, que es experto climático de Meteorred. ¿Qué tal, Samuel? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, está lloviendo en algunos puntos, pero la cuestión es cuánto tendría que llover para, digamos, salir de esta situación de sequía tan extrema en que nos encontramos. Bueno, efectivamente, como estabais comentando, son varias las zonas de España en las que la sequía es muy importante y además, como estabais explicando, ya se remonta desde hace bastante tiempo, ¿no? Ahora tendría que llover mucho y durante bastantes días de forma consecutiva, ¿no? Tendríamos que encadenar un temporal atlántico tras otro. Desgraciadamente ya en mayo lo más normal es tener una situación de tormentas y chubascos como la que estamos teniendo estos días, ¿no? Que son lluvias muy irregulares. Lo que sí que puede pasar es que de forma local se alivie la sequía, ¿no? Pero en otras muchas zonas, por ejemplo en Extremadura o en Andalucía, prácticamente no va a llover y se va a agudizar la situación de sequía a las puertas del verano climatológico que comienza el día 1 de junio, ¿no? Sin embargo, estas tormentas, como te decía, de forma local sí que están ayudando a mejorar la situación y, por ejemplo, en algunas zonas de Cataluña, que está siendo las zonas más beneficiadas por estas tormentas,
ya en los embalses sí que se están notando poco a poco que están subiendo de nuevo el nivel, ¿no? Pero haría falta estar todo el mes así prácticamente, ¿no? Pero bueno, parece que mayo ha comenzado de forma diferente al resto de la primavera. Veremos qué pasa, porque parece que la inestabilidad va a continuar durante unos cuantos días. Bueno, por lo menos en esta última semana, Samuel, vamos a tener cierto optimismo para los datos de los embalses de la próxima semana, pero la atmósfera que se comporta como un fluido, ¿qué es lo que ha cambiado para que la circulación ahora sea distinta, o en estos 2 últimos años sea distinta, y ya no nos visiten esas borrascas atlánticas que de una forma serena nos dejaban precipitaciones y sean de forma tan extrema las tormentas que nos llegan o los fenómenos meteorológicos adversos que nos llegan? Pues esa es una pregunta muy interesante, Emilia, porque en general la situación que estamos viviendo en los últimos años va en la línea con lo que nos decían los modelos climáticos, ¿no? La circulación atmosférica ha cambiado y lo que está pasando es que la corriente en chorro, que digamos que es el actor, el que determina la situación que tenemos en el tiempo en superficie en España, su circulación ha cambiado, ¿no? Antes lo más normal era tener una circulación de oeste a este que transportaba borrascas atlánticas hacia la península y también hacia las proximidades de Canarias, ¿no? Sin embargo, en los últimos años se está viendo que traza más meandros y eso se traduce en masas de aire más enérgicas, que se traducen también a su vez en entradas de aire cálido más potentes y también más descuelgues de aire frío, ¿no? Hay que ver en los últimos años que los principales episodios de lluvia, tanto en la península como en los archipiélagos, precisamente tiene su origen en gotas frías o en danas como consecuencia de estos descuelgues que comentaba, ¿no? Y claro, cuando tenemos esta situación, frente a las lluvias más generales y digamos, moderadas, irregulares de las situaciones atlánticas, con las gotas frías o danas, lo que se produce es un aumento de la irregularidad de las precipitaciones. Claro. Y que además se está observando que están cayendo más espaciadas y más intensas, ¿no? Lo que agrava el problema de la erosión. Digamos que la influencia del Mediterráneo se está extendiendo a gran parte del país, ¿no? Y en general, si se cumplen las previsiones, en los próximos años, pues esta situación se mantendrá, ¿no? Por tanto, tendremos que adaptarnos a esta situación en un escenario en el que se prevé lluvias más irregulares, más intensas y, sin embargo, a nivel general no llueve más o menos que antes. De hecho, en algunas zonas de España llueve más, como por ejemplo en la vertiente mediterránea. Pero es verdad que sí que está cambiando, evidentemente, la manera de llover y eso va a tener bastante impacto en algunos sectores, como por ejemplo la agricultura. Claro, o sea, claro, porque la pertinaz sequía, cuando Franco inauguraba pantanos por doquier, se hablaba constantemente de la pertinaz sequía, o sea, que esta es una circunstancia cíclica en nuestro país. Algo está cambiando para hacer que esta situación se quede más tiempo, quizá, entre nosotros, ¿no?, de sequía. Así es, Roberto. En el ámbito mediterráneo, las sequías han seguido un comportamiento cíclico, ¿no? Siempre en España se han alternado sequías e inundaciones. Lo que estamos viendo en los últimos años es que estos cambios son cada vez más bruscos, ¿no? En general, las sequías que se están viendo en los últimos años son más cortas, pero también más intensas, ¿no? Y un buen ejemplo de ello son los últimos meses. La península ibérica pues no desconoce, y Canarias tampoco, no desconocen sequías de larga duración, de varios años, ¿no? Sin embargo, en los últimos años lo que se está viendo es que estas sequías se están produciendo de forma muy brusca y además en las épocas que tradicionalmente son más lluviosas, ¿no? Y si a ello le sumamos precisamente que cuando llegan las precipitaciones son más intensas y más espaciadas, por ejemplo, eso el campo sufre muchísimo, ¿no? Porque la vegetación sufre un importante estrés hídrico y además también con estas lluvias tan intensas se agrava el problema de la erosión, ¿no? Por eso la aridez está avanzando rápidamente en España en las últimas décadas, ¿no? Que no se trata de que caiga mucha agua, sino que caiga en su punto necesario y no toda a la vez también, Samuel, por lo que estamos viendo. Samuel, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muchas gracias a vosotros.